Bueno, vamos a dar comienzo entonces a el segundo video que tiene que ver con distribuciones de probabilidad. En este caso vamos a trabajar con la distribución binomial. Básicamente la distribución binomial es un ejemplo, una distribución de probabilidad de variable aleatoria discreta. Y el tercer video va a ser un ejemplo de distribución de variable aleatoria continua, que es la distribución normal. Bueno, básicamente para que podamos tener una distribución binomial se tienen que cumplir las siguientes condiciones. Tiene que ser un experimento tal que los eventos sean independientes entre sí. Esto no hace falta que lo explique, ya sabemos qué significan que sean independientes, es decir, la ocurrencia de uno no afecta a la ocurrencia del otro. La segunda condición, es muy importante, es que la variable sea dicotómica. Esto quiere decir dos resultados posibles. El éxito, que lo vamos a llamar P, o el fracaso, que es 1 menos P. Bien, ¿cuándo es dicotómica? Dicotómica quiere decir que acepta solo dos soluciones. Si nosotros tomamos el ejemplo de las pelotitas que había blanca, azul, roja, amarilla, no importa, podrá haber 5 colores diferentes. Pero lo que importa es que nosotros, cuando vayamos a hacer el cálculo de probabilidad, definamos el éxito, que es la ocurrencia del evento, y el fracaso es la no ocurrencia. Por ejemplo, yo digo, de ese conjunto quiero sacar una blanca y una azul. Entonces, en el primero va a ser blanca o no blanca, y en el segundo va a ser azul o no azul. No importa cuáles sean los otros colores. O sea, lo convertimos ahí en dicotómica. Y el tercer punto es que el experimento debe ser repetitible. ¿Qué significa esto? Que si lo hago infinitas veces, las infinitas veces me va a dar el mismo resultado. Bien, si cumple con estas tres condiciones, básicamente la distribución binomial no es otra cosa que un ejemplo de la regla de la multiplicación, donde adelante de la regla de multiplicación nosotros le agregamos un número que indicaba la cantidad de combinaciones que se podían hacer en ese ejemplo, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un contenedor de juguete, tiene el 5% de sus piezas defectuosas. Elegimos al azar 3 juguetes y queremos calcular la probabilidad que 2 sean defectuosos. Bueno, según nosotros hemos visto la regla de la multiplicación, ¿sí? Nosotros decimos que va a ser defectuoso, defectuoso, no defectuoso, por 3, porque ese no defectuoso puede estar en cualquiera de esas 3 posiciones, ¿sí? Y entonces escribimos 3 por la condición de defectuoso, defectuoso y no defectuoso, y bueno, y hacemos el cálculo. Acá vamos a agregar en esto una especie de notación, ¿sí? Que vamos a designar, vamos a escribir así, vamos a designar el número de éxitos con la letra K. En este caso yo quiero 2 defectuosos, K igual a 2 defectuosos. Al número de extracciones la vamos a designar con la letra N, en este caso hago 3 extracciones, y a la probabilidad del éxito la vamos a designar con P. Fíjense, es una P minúscula, ¿sí? Y solo hace referencia en este caso a la probabilidad de que sean defectuosos. Después, la probabilidad que yo quiero calcular en este caso es que los 3, o sea, que 2 sean defectuosos, entonces tenemos que aplicar la regla de la multiplicación. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia entre la distribución binomial y esto? Es que cuando yo ya tengo, por ejemplo, saco 50 y quiero que 5 sean defectuosos, entonces ya la cantidad de combinatorias no las sé calcular, ¿sí? Entonces, ahí aparece la distribución binomial. Bueno, particularmente en este ejercicio, ¿sí? En este video, no voy a explicar los números combinatorios, solamente los vamos a calcular, y en otro video, más adelante, vamos a hacer referencia a todo lo que concierne a las combinaciones. Veamos un ejemplo. Supongamos el mismo problema, pero ahora sacamos 6 juguetes y queremos conocer la probabilidad que 2 sean defectuosos. Usando la regla de la cadena, tenemos, acá esto lo que tenemos acá es notación, ¿no? Queremos que 2 sean defectuosos, pero saco 6. Fíjense que ahí ya no sabemos calcular cuántas combinaciones hay de 2 defectuosos en 6 extracciones. Entonces, la probabilidad en realidad va a ser el número de esas combinaciones por la probabilidad de defectuoso, por la probabilidad de defectuoso, por la probabilidad de no defectuoso, no defectuoso, no defectuoso y no defectuoso. ¿Sí? Bien. Eso lo podemos escribir de la siguiente manera. Este número de combinaciones, una notación es escribirlo así, como un vector, parece un vector, pero no es un vector, es una combinatoria de 6 en 2. Lo que tenemos acá es la probabilidad de defectuoso, que lo vamos a poner con P minúscula, en este caso como es por
que está dos veces, es el cuadrado, y la de no defectuosos, que sería el fracaso, 1 menos p, elevado a la 4. Otra forma de escribir esto mismo sería que el número combinatorio, en vez de usar esta notación, yo use esta notación, que es 6, una C, y un 2. Este que está acá vendría a ser el número n, ¿sí? El n que es igual a 6, y este que está acá vendría a ser el número k. Bien, el resto, tendríamos en este caso la probabilidad de que sea defectuoso, que es 0,05 al cuadrado, y 1 menos 0,05 a la 4. Entonces, nuestro problema ahora es cómo hacemos para calcular este numerito que está acá, que es justamente el número combinatorio, ¿sí? Bien, vamos a usar, en este caso, la calculadora gráfica. El menú, ¿sí? En el 1, vemos que tenemos opción. Dentro de opción, vamos a buscar probabilidad. Una vez que tenemos probabilidad, fíjense que justamente ahí está NCR. Bueno, entonces delante va el 6, por la tecla, y después aparece el 2, que es el número que yo quiero calcular. Si hacemos esa cuentita, directamente me da cuánto vale el número combinatorio. Por lo tanto, esta cuentita que está acá, la vamos a reescribir como 15 por el 0,05 al cuadrado y el 0,95 a la cuarta, y si pongo toda esa cuentita en la calculadora una sola vez, vamos a obtener el valor de probabilidad de que, sacados 6 juguetes, 2 estén defectuosos. Insisto, ¿dónde está la complejidad del caso? En que nosotros, o qué es lo nuevo, es este número combinatorio, porque nosotros no sabíamos calcular hasta ahora de cuántas formas distintas podía ser que salgan 2 defectuosos en 6 extracciones. Si yo miro lo que me quedó acá, puedo llegar a hacer una generalización de la fórmula de la distribución binomial. Usando toda esta notación que venimos usando, fíjense que podemos escribir que la probabilidad que el éxito sea K con n extracciones y con una probabilidad P de éxito es igual al número combinatorio de n en K, fíjense, número combinatorio de 6 en 2, por la probabilidad del éxito, por P, elevado a la K, ¿sí? Fíjense que es justamente a la K, por la probabilidad del fracaso elevado a la n menos K. N menos K sería 6 menos 2, 4, ¿sí? Fíjense que esta fórmula, que nosotros ya la venimos aplicando, sin ponerla como fórmula, la podemos resumir en esta expresión. Y esta es la expresión que vamos a usar para calcular la distribución binomial. Bien, entonces, usando esta fórmula vamos a desarrollar un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: la probabilidad de adquirir una enfermedad es del 2%. Se elige una muestra de 50 personas. Calcule las siguientes probabilidades. Lo primero dice es que haya exactamente 5 enfermos. Fíjense que nosotros no tenemos forma fácil de calcular de cuántas formas se pueden ubicar 5 enfermos en una muestra de 50 personas. Entonces, para eso justamente existe el número combinatorio. Lo que vamos a hacer acá son dos cosas. Vamos a plantear el problema como una distribución binomial y vamos a resolver con calculadora gráfica, que lo que tiene de bueno la calculadora gráfica es que directamente me resuelve la binomial. Entonces, el planteo de esto sería que haya exactamente 5 enfermos. Entonces tenemos que K valga 2, siendo que sacamos 50 personas, o sea, la muestra es de 50, y la probabilidad de la enfermedad es 0,02. Eso es igual al número combinatorio de n en K, de la probabilidad del éxito a la K, y la probabilidad del fracaso a la n menos K. ¿Sí? ¿Se ve bien clarito esto? Bueno, lo bueno es que la calculadora gráfica me calcula directamente, todo este término lo calcula directamente la calculadora gráfica. Ustedes pueden hacerlo por parte, pueden calcular el número combinatorio por un lado y después multiplicarlo, ¿sí? Como lo hicimos anteriormente, o lo que vamos a hacer ahora es aprender otra herramienta de la calculadora gráfica, que es la distribución, que calcule directamente toda esta expresión usando el concepto de distribución binomial. Entonces, vamos a ir a la calculadora. En esta oportunidad
en vez de ir al 1, vamos a ir al 2, que es estadística. Dentro de estadística vamos a ir a distribución, ¿sí? Y ahí fíjense, dice bin, que es binomial. En la binomial, ¿sí? Vamos a tomar el primer cuadradito, el que dice BPD. Vamos a tomar ese, ¿sí? Y donde diga data, no vamos a poner lista, sino que le vamos a pedir que sea variable, porque vamos a trabajar siempre con la variable X. Acá, en X, vamos a poner la cantidad de éxitos que queremos. En este caso, queremos tener 5 éxitos. Entonces ahí tenemos que poner el 5. El siguiente parámetro es el número de extracciones, o sea, es el número n, ese nutrial es n. En este caso, ese valor es 50. Y finalmente, el tercer parámetro es justamente la probabilidad de la enfermedad, la probabilidad del éxito, como definimos siempre, en este caso 0,02. Haciendo eso, completando, apretamos 2 veces el ejecutable y van a obtener directamente el resultado. O sea, esa es una ventaja de trabajar con la calculadora gráfica, porque no tenemos que hacer cálculos parciales. ¿Y por qué los valores? Observen que los valores son valores muy chiquitos, o sea, por 10, ahí me falta un por 10 a la menos 3, ¿sí? Entonces, no se puede truncar, no se puede estar aproximando, hay que hacer la cuenta de una sola vez. Bueno, esto fue, si yo quiero exactamente 5, ¿sí? Piensen que muy sencillo, si yo ahora digo, quiero que haya exactamente 30 enfermos, básicamente lo único que tengo que hacer donde estaba el 5, donde dice acá igual a 5 pongo 30, y acá pongo 30, y entonces esta va a ser elevado a la 30, y esa va a ser a la 50 menos 30, que es 20, que lo vamos a poner, y estarán de acuerdo conmigo, ¿sí? Bien. Entonces, esta misma cuentita, de nuevo, no la vamos a hacer a mano, vamos a ir a la calculadora gráfica, ¿sí? Y le vamos a pedir que nos diga cuánto da. Recuerden, vamos a entrar en estadística, acá yo ya lo hice, es variable, x igual a 30, el n vale 50, el p vale 0,02, ejecutable 2 veces, y obtenemos, fíjense, estamos hablando de 10 a la menos 38. Por eso que les digo que no se pueden hacer cálculos parciales, hay que hacerlo todo de una sola vez, ¿sí? Bien, esto tanto para el ejemplo A como para el ejemplo B, vamos a dejarlo puesto así, y vamos a pasar ahora a otro ejemplo, que dice que haya como máximo 2 enfermos. Que haya como máximo 2 enfermos, pensemos, seguimos con 50 personas. Que haya como máximos quiere decir que las posibilidades son que no haya ninguno, que haya uno o que haya 2. Eso quiere decir como máximo. O sea, primero tengo que poner de acuerdo en lo elemental, ¿no? Eso quiere decir que sean como máximo 2 enfermos. Entonces, eso lo podemos escribir como que K, en vez de ser igual a 2, sea menor o igual a 2. N sigue siendo 50, P, que es la probabilidad de 0,02, pero entonces ahora yo lo que tengo que hacer es una sumatoria de términos. Tengo que hacer que no haya ninguno, es el primer término, ¿sí? Fíjense, este término es no haya ninguno, por lo tanto es de 50 en 0, enfermos a la 0, no enfermos a la 50. Más, que haya un enfermo, o sea, primero, de cuántas formas se pueden combinar 50 en 1, que haya un enfermo elevado a la 1 y la probabilidad de no enfermo elevado a la 49. Más que haya 2 enfermos, o sea, el número combinatorio de 50 en 2, de enfermos a la 2, no enfermos a la 48. Fíjense que esto siempre tiene que sumar 50, ¿no? En este caso, siempre tiene que sumar el valor de n. Bien, entonces, ahora tengo 3 términos para sumar. Bueno, la buena noticia es que eso también lo hace la calculadora, ¿sí? Exactamente en el mismo lugar que antes, vamos a estadística, vamos a distribución, vamos a binomial, pero ahora en vez de usar la primera ventana, vamos a usar la segunda ventana. Y esta ventana lo que hace es calcularme, donde yo ponga X, lo que voy a hacer es poner hasta qué número quiero calcular la probabilidad. Y esto me calcula desde 0 hasta el número que yo le indico. El n sigue siendo 50, la probabilidad sigue siendo 0,02, o sea que directamente ejecuto y me da el valor de la probabilidad. Eso ya es la suma de los 3 primeros términos, porque insisto, hace la suma desde 0
hasta el X que yo le indique. Y en este caso el resultado es 0,92. Lo escribimos y ahí tenemos el resultado. Fíjense qué fácil que es porque lo hace todo la calculadora. Bien, y el último ejemplo que voy a dar, ¿sí? En el D, es que haya como mínimo 2 enfermos. Bien, ¿qué quiere decir que haya como mínimo 2 enfermos? Sería que haya 2 o más, por lo tanto es K mayor o igual que 2. En vez de ser menor o igual, ahora es mayor o igual. El N sigue siendo 50, el P es 0,02, y entonces yo lo que voy a plantear es, como si yo hago que K sea mayor o igual que 2, tendría que hacer la suma de que haya 2, más la que haya 3, más la que haya 4, más la que haya 5, más la que haya 6, hasta 50, o sea, tendría 48 términos para sumar, lo cual sería bastante tedioso. Entonces, en vez de plantear que K sea mayor o igual que 2, digo, es 1 menos la probabilidad que K sea menor o igual que 1. ¿Por qué elijo la que sea menor o igual? Porque esta es la que hace la calculadora gráfica, ¿sí? Las menores igual, no me hace la mayor o igual. Pero tengo que sacar el 2, porque el 2 está del otro lado. Entonces, es 1 menos la probabilidad de que K sea menor o igual que 1. Y eso, por supuesto, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de 50 en 0, o sea, que no haya ningún enfermo, y acuérdense, acá va a ir menos de nuevo, ¿no? Porque es como que son todo lo que le tengo que restar que no haya ningún enfermo, y le tengo que restar que haya un enfermo, ¿sí? De todas maneras, en la calculadora gráfica yo voy a calcular este término, y al 1 le voy a restar este término, ¿sí? Entonces le pedimos a la calculadora que haga la cuenta, ¿sí? Ella ya la sabe hacer, vamos a 2, vamos a distribución, binomial, insisto, esta como es acumulativa, es la segunda, y entonces ahora lo que le vamos a pedir es que el X valga no 2, sino 1, porque estamos haciendo el K menor o igual que 1. Bien, una vez que lo escribimos, ¿sí? El valor que me da lo vamos a reemplazar en la ecuación, y entonces me va a quedar que es 1 menos 0,735, bueno, etcétera, y me da el resultado directamente. ¿Para qué en el IB o en cualquier examen se pueda considerar válido el ejercicio? No solo hay que saber hacerlo con la calculadora, sino que hay que plantearlo. O sea, por eso yo escribí acá, les dije, escribir el planteo y resolver con calculadora gráfica. Es decir, son dos las habilidades que tienen que saber: cómo se plantea y cómo se resuelve con la calculadora gráfica. Bien, para terminar este video, recuerden que en el video anterior hablamos del valor esperado y el desvío estándar en la distribución discreta y en la continua. Bueno, acá en la binomial, particularmente hacemos una aproximación. Esta aproximación está en el cuadernillo, pero es importante que la sepan. El valor esperado, ¿sí? El mu, se calcula directamente como n por p. Y el desvío estándar se calcula como la raíz cuadrada de n por p por q. Recuerden que q es 1 menos p. En nuestro ejemplo, ¿sí? Fíjense que en nuestro ejemplo n valía 50 y p valía 0,02. Entonces el valor esperado no es otra cosa que 50 por 0,02, que es igual a 1, y el desvío estándar, aplicando la fórmula, es 50, que es el n, 0,02, que es el p, y 1 menos 0,02, que es el q. Ese es exactamente el desvío estándar. Bien, no tengo nada más que agregar. Con esto damos por finalizado el video número 2 de distribución de probabilidad, y bueno, vamos a despedirnos acá.